Sigamos estudiando equilibrio químico, ¿sí? Con la reacción A más B forma C más D en un sistema totalmente gaseoso, ¿sí? Y recordemos a la derecha del tablero la definición de potencial químico, la definición matemática, ¿cierto? Por medio de una derivada parcial, la variación de la energía libre respecto a variaciones del número de moles. Bien, manteniendo temperatura y presión constante. Habíamos dicho que el potencial químico es la energía libre de Gibbs molar, ¿cierto? Para una sustancia pura. Y ahora, esta función termodinámica, que es una de las ecuaciones fundamentales de Gibbs, que dice que cualquier variación de energía libre de Gibbs va a ser igual a el volumen del sistema por la variación de presión menos S de T. Vamos a hacer una demostración partiendo de la base que en las reacciones químicas la temperatura permanece constante, ¿sí? En los equilibrios químicos la temperatura permanece constante. Y entonces, si la temperatura permanece constante, voy a decir que la variación de energía libre es igual al volumen por D. ¿Sí? De los videos pasados ustedes saben que para desarrollar esas derivadas parciales yo necesito integrar, ¿cierto?, a ambos lados de la ecuación. Bien. Y cuando yo integro a ambos lados de la ecuación, pues voy a obtener algunas ecuaciones de trabajo. Nuestro propósito para este video es obtener y ver como tal de dónde sale, ¿sí?, la ecuación que describe un equilibrio químico, es decir, el parámetro de la constante termodinámica, ¿sí? Entonces, lo primero en establecer es que nuestros equilibrios químicos siempre van a ser a temperatura constante. Bien, eso es una de las cosas. Entonces, la variación de la energía libre es igual al volumen por variaciones de presión. Ahora vamos a integrar ambos lados de la ecuación. Donde, como ven ahí, ¿cierto?, reemplace el volumen del gas, como es un sistema gaseoso, por la ecuación de los gases ideales. Bien, entonces vamos a desarrollar esa integral y vamos a decir que la variación de la energía libre a una temperatura y a una presión 2 menos la variación de la energía libre a una temperatura y a una presión 1 va a ser igual, ¿cierto?, a nRT, ¿sí?, la temperatura constante, por el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. ¿Sí? Nosotros podemos establecer esa relación de Gibbs para un sistema gaseoso donde esté variando la presión de un sistema como tal. ¿Sí? Y si organizamos la ecuación, podemos decir que la variación de la energía libre de Gibbs, temperatura y a presión 2, es igual a la variación de la energía libre de Gibbs a temperatura constante, donde esa temperatura es constante, a la presión 1 más número de moles RT o el logaritmo natural de P2 sobre P1. ¿Sí? Aquí vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿sí? Y es, por ejemplo, que esa presión 1, vamos a decir que es una presión de referencia y es la presión estándar. ¿Sí? Vemos que esa ecuación, tal como está en unidades de kilojoule. ¿Sí? En unidades de kilojoule. Pero yo me puedo valer de esa ecuación y que para un sistema gaseoso lo puedo dar en términos de la de potencial químico. Porque vean a la derecha, potencial químico es energía libre sobre el número de moles. Es decir, que si esta reacción química, ¿cierto?, o que A más B forma C más D, expresé su energía libre de Gibbs a temperatura constante, ahora lo quiero expresar en términos de potencial químico. ¿Sí? Simplemente vamos a dividir toda la ecuación sobre el número de moles. ¿Sí? Esto sobre el número de moles, esto sobre el número de moles, y esto sobre el número de moles. ¿Qué voy a tener? Energía libre de Gibbs sobre moles es el potencial químico. Entonces decimos, el potencial químico de una sustancia a una temperatura y a presión 2 va a ser igual al potencial químico de la sustancia a una temperatura y una presión 1 más RT logaritmo natural de P2 sobre P1. Y como lo dividí sobre el número de moles, fíjense que yo lo puedo dar en términos de kilojoule sobre mol. ¿Sí? Si lo doy en términos de kilojoule sobre mol, entonces estoy hablando de un potencial químico. ¿Sí?
Y aquí, ¿qué podemos decir? Que el potencial químico entonces va a estar en términos de las presiones, va a ser directamente proporcional a las presiones de los gases, y que por tanto, yo aquí voy a decir que mi presión 1 va a ser la presión de referencia, es decir, la que nosotros llamamos presión estándar, que siempre ha sido nuestra presión, ¿cierto?, de referencia para todos nuestros problemas. Entonces, la condición 1, si le doy a una condición estándar, yo puedo decir que esta ecuación, si la presión 1 es la presión estándar, entonces yo puedo hablar de un potencial químico estándar, ¿sí? Y que esto va a estar en relación de logaritmo natural de P2 sobre la presión estándar. De tal manera que esa ecuación, por favor, me la ponen allá en su cuaderno de apuntes como una relación fundamental, ¿sí?, de termodinámica de reacciones químicas, que dice que el potencial químico a una temperatura y una presión 2 es igual al potencial químico de una sustancia pura, ¿cierto?, a la presión estándar, más la constante de los gases por la temperatura absoluta por el logaritmo natural de la presión sobre la presión estándar. ¿Sí? La presión estándar es nuestra presión de 1 bar. Bien. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que vamos es a sacar, vamos a aprovecharnos de esa ecuación. Por favor, la escriben, la que está abajo, en términos de potencial químico, porque esa ecuación la voy a traer otra vez cuando se explique equilibrio de fases. ¿Sí? Es muy importante esa ecuación, esa última ecuación que se escribe allí. De tal manera que, por favor, la tienen presente. Bien. Ahora, ustedes saben que una variación de energía libre de reacción es igual, ¿cierto?, a la variación o la sumatoria de las energías libres de productos, ¿cierto?, menos la sumatoria de las energías libres de reactantes. Por supuesto, multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. ¿Cierto que sí? Vamos a utilizar eso para reacciones químicas, que es para funciones de estado, y lo vamos a poner todo en términos de la ecuación de abajo, es decir, de potencial químico. ¿Sí? Y entonces vamos a decir, listo, es que la variación de energía libre de Gibbs de reacción va a ser igual, productos menos reactantes. Vamos a abrir aquí corchete, y esto va a estar largo, porque va a ser C por el potencial químico, pero pongámoslo en términos de energía libre de Gibbs de formación, ¿cierto? Porque el potencial químico estándar, acuerden que para una sustancia pura es la variación de la energía libre de Gibbs molar, y esa en las tablas está como la variación de la energía libre de Gibbs de formación. ¿Sí? Vean ahí en sus tablas que la energía libre de Gibbs de formación molar está en kilojoules sobre mol. Entonces vamos a decir, aquí dice que es el mismo potencial químico de la sustancia pura a condiciones estándar. ¿Sí? Más C por RT, ¿cierto?, por el logaritmo natural de P2, que en este caso es la presión C, sobre la presión estándar, ¿cierto? Entonces es sumatoria de productos menos reactantes, ¿cierto?, más B por, aquí me faltó, que es por la energía libre de formación de quién, pues de C, perdón, más, estoy aplicando esta ecuación aquí a la energía libre de Gibbs molar, y como es una energía libre de Gibbs molar, vamos a decir que es el mismo potencial químico, ¿cierto?, que está en kilojoules sobre mol. Listo, ya lo hice para C, que es uno de los productos. Entonces esto va a estar largo porque lo tengo que expresar para todos los términos. Productos menos reactantes. Entonces, ¿cuántos productos tenemos? 2. Esto por la energía libre de Gibbs de formación del componente D más B por RT, logaritmo natural de la presión D sobre la presión, ¿cierto?, estándar, menos reactantes. Creo que no me va a alcanzar el tablero, pero bueno. A, ¿sí?, por la energía libre de formación del componente A más, otra vez A, por RT,
logaritmo natural de la presión de A sobre la presión estándar más, digamos acá abajo, el componente B, la energía libre de formación del componente B, más B, RT, logaritmo natural de la presión B, como es un sistema gaseoso, ¿cierto? Por el logaritmo natural de la presión parcial, ¿cierto? dB dividido la presión estándar. Entonces fíjense cómo relacioné una energía libre de una función de estado, perdón, como energía libre de reacción en términos de productos menos reactantes. ¿Sí? Ahora hagámoslo rápidamente. Es decir, puse esta ecuación arriba, ¿cierto? Como función de estado. Si organizamos esa ecuación, vamos a tener que la energía libre de reacción es igual. Vamos a organizar. La energía libre de formación de C más la energía libre de formación de B, ¿cierto? Por su coeficiente estequiométrico, menos A por la energía libre de formación de A, menos B por la energía libre de formación de B, ¿cierto? Donde encerré en un solo paréntesis, por decirlo así, las energías libres de formación puras que están en las tablas. ¿Sí? ¿Qué término me falta que está como factor común en toda la ecuación? La constante del gas, la temperatura, ¿cierto? Es factor común. Y la presión estándar también está como factor común, ¿cierto? Entonces podemos organizar la ecuación en términos de la suma, más, me iba enredando. Esto lo hice muy arriba, perdón un momentico. Listo. Entonces aquí, como les digo, vamos a hacer un factor común. Más RT, ¿cierto? RT por el logaritmo natural de ¿qué? De la presión parcial de producto sobre su presión estándar por la presión parcial del otro producto dividido la presión estándar dividido la presión de A sobre la presión estándar por la presión de D dividido la presión estándar. ¿Sí? Y lo que me falta allí pues son los coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Es decir, aquí va el C, aquí va el D, aquí va el A y aquí va aquí era el B, ¿no? Fíjense cómo expresé los factores comunes en términos de RT por el logaritmo natural de las presiones, ¿cierto? Por ley con logaritmos llegamos a que va a ser las relaciones de las presiones parciales dividido la presión estándar. ¿Sí? Ahora fíjense una cosa, este término no es más que la variación de la energía de reacción, ¿cierto? A condiciones estándar. ¿Sí? La que podemos calcular con tablas como productos menos reactantes. ¿Bien? ¿A qué? Pues a la temperatura de referencia. ¿Sí? Entonces, todo ese primer término lo podemos llamar energía libre de reacción a condiciones estándar. ¿Sí? ¿Y cómo nos queda la ecuación? Que la variación de la energía libre de reacción va a ser igual a la variación de la energía libre de reacción a condiciones estándar, ¿cierto? A una temperatura ambiente, digámoslo así, de referencia, más RT por el logaritmo natural de, vamos a llamar a esto Q sub P. ¿Q sub P qué es? Q sub P es la relación, ¿sí? El cociente de reacción, que no es más que las presiones parciales de productos menos reactantes. ¿Sí? Es decir, si vemos la ecuación química como tal, ustedes saben que el cociente de reacción es las presiones parciales, ¿cierto?, de productos dividido las presiones parciales de reactantes elevados a su coeficiente estequiométrico. Bien,
Entonces ese Q sub P se convierte en la constante termodinámica, pero cuando se establece el equilibrio químico. Q sub P no es más que la relación de presiones parciales de productos sobre reactantes cuando no están en equilibrio. Es decir, las presiones parciales en determinado momento de la reacción. Pero cuando se establece el equilibrio químico, ¿cierto? En los videos anteriores nosotros habíamos visto que una energía libre de reacción en un equilibrio químico, cuando se establece el equilibrio químico, el equilibrio dinámico es igual a cero. ¿Sí? Porque esto no tiene como tal una espontaneidad hacia la formación de productos o reactantes. Entonces vamos a decir que el término de la izquierda de mi reacción es igual a cero. Y cuando se establece el equilibrio químico, otra de las consecuencias es que Q sub P, que es el cociente de reacción de las presiones, va a ser K sub P. Y K sub P es la constante de equilibrio termodinámico. Bien, la constante de equilibrio termodinámica, muchachos, es la relación de ¿qué? De las presiones parciales en equilibrio de productos sobre las presiones parciales en equilibrio de los reactantes. ¿Bien? Es decir, que con esta condición, ¿qué vamos a decir? Que, fíjense toda la termodinámica que hemos sacado a partir de funciones de estado. Como habíamos dicho, en el equilibrio químico la variación de la energía libre de reacción vale cero. Es igual a la energía libre de reacción, ¿cierto? Más RT logaritmo natural de K sub T. Bien. De ahí me sale la constante de equilibrio termodinámica y entonces vamos a decir que la variación de la energía libre de reacción, ¿cierto?, es igual a RT, donde esta temperatura, ¿cierto?, también es la temperatura de referencia, por el logaritmo natural de K sub P, donde aquí podemos decir que el logaritmo natural de K sub P es igual a la energía libre de reacción, ¿cierto?, sobre RT. Y no sé si ustedes ya están viendo que estamos llegando a la ecuación de Arrhenius, porque si despejamos de allí K sub T, llegamos a que esto va a ser igual a Euler A menos la energía libre de reacción sobre RT. De esta manera nosotros llegamos a la constante de equilibrio termodinámica, que va a depender de la variación de la energía libre de reacción y de la temperatura. La constante de equilibrio termodinámica es adimensional, ¿sí? Y como ustedes veían en Química 2, la constante de equilibrio termodinámica para esa reacción en particular, ¿sí?, va a ser la presión, como demostramos ahorita en lo que acabo de borrar. Perdón un momentito. La presión de C sobre la presión estándar en equilibrio por la presión de D sobre la presión estándar en equilibrio elevados a su coeficiente estequiométrico sobre la presión de A aquí es B. En equilibrio termodinámico, obviamente, elevados a su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? De tal manera que la constante termodinámica, como ustedes la veían en su Química 2, era, si es K sub P, es las presiones parciales en equilibrio de productos sobre reactantes elevados a su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Fíjense aquí cómo la demostramos a partir de una ecuación fundamental de Gibbs, a partir de una ecuación donde teníamos en cuenta el potencial químico, que era la energía libre de formación, ¿cierto?, en kilojoules sobre mol. Y la ecuación que señalé aquí es muy importante para poder calcular, ¿cierto?, la constante de equilibrio termodinámico, sabiendo su energía libre de reacción, ¿sí?, desde las tablas uno la puede calcular, productos menos reactantes, sobre la constante de los gases por la temperatura, en este caso la temperatura ambiente. ¿Sí? Si utilizo aquí arriba del Euler la energía libre de reacción de las tablas está a 25 grados Celsius, ¿cierto?
Entonces, para esta ecuación como tal, la temperatura es 25 grados Celsius, ¿cierto? Pero ustedes saben que todo esto tiene que ir en Kelvin. Y la constante va a ser 8,3145 por 10 a la menos 3 kilojoule sobre mol Kelvin. Entonces, en un próximo video les estaré diciendo qué significa la constante, qué significa un valor mayor a 1, qué significa un valor menor a 1 y qué implicaciones tiene, ¿cierto?, la constante termodinámica cuando hablamos de un equilibrio químico.